Queridos amigos de Conversando de Psicoterapia, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa, un programa organizado por el Instituto Peruano de Orientación Psicológica con los auspicios de IMET, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud Perú, AYU, Asociación para el Desarrollo de la Familia. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo. Está con nosotros el doctor Luis Arana Mesa, gran maestro universitario, psicoterapeuta, uno de los más destacados psicoterapeutas del país. El doctor es catedrático de varias universidades, actualmente está en la Universidad Autónoma, en el pregrado, en el doctorado de la Universidad César Vallejo. Él es investigador, es un capacitador de mucha experiencia y hoy día tenemos su visita y va a tratar un tema importantísimo. Miren ustedes el título: La terapia conductual, 3 generaciones. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre la primera, segunda y tercera generación. Lucho, bienvenido a Conversando de Psicoterapia. Bienvenido, amigo. Estimado David, es un honor estar en este maravilloso programa. Un saludo para vos y para todos los distinguidos colegas y estudiantes de psicología y público en general que nos acompañan. Estamos a disposición. Muy bien, Luchito. Después del psicoanálisis, que fue el paradigma vigente durante mucho tiempo, donde se hablaba de lo intrapsíquico y la búsqueda de la causa primera del trauma básico, surge pues el conductismo como un bálsamo para muchos terapeutas, para mucha gente que decía no puede ser así, solamente la explicación. Y entonces la conducta se explicaba más bien en el ambiente, surgen términos importantes como los reforzadores. Eran los tiempos de Watson y otros investigadores tan importantes, pero el tiempo ha transcurrido. ¿Cuál es el panorama actual, Lucho, de la terapia conductual? Ahora ya se hablan de 3 generaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la primera, la segunda y la tercera? David, tú lo has señalado muy bien. Ha ocurrido una evolución histórica. Vamos a recordar los inicios, si me permites. Desde el enfoque conductual, cognitivo, y yo le agrego afectivo, podemos identificar precursores para la primera generación y para todo el enfoque conductual. Pavlov, un fisiólogo ruso que nos estudió el sistema nervioso superior, las glándulas digestivas, le dieron el premio Nobel por la función de las glándulas digestivas en el sistema, las glándulas salivales en el sistema digestivo, pero nos ofreció algo que trasciende el condicionamiento clásico, que permite explicar la adquisición de fobias, de temores, de actitudes. Es un mecanismo que facilita y promueve el lenguaje, por citar algunos ejemplos concretos. Y eso marcó época, ¿verdad? Eso marcó época y hasta ahora lo tenemos como mecanismo explicativo de los aprendizajes, de los traumas emocionales, de las fobias, las neurosis. Por un lado. Por otro lado, muy lejos de él, porque él vivió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Edward Lee Sondheim, el famoso psicólogo norteamericano, padre de la psicología educativa, que con sus investigaciones sistemáticas como las de Pablo, también sistemáticos experimentales ambos, nos ofreció el condicionamiento por ensayo y error. Nosotros, David, y todos los jóvenes, cuando iniciamos nuestras aventuras amorosas con una niña, lo hacemos por ensayo y error, en función a los indicios que ella nos brinda. Y Sondheim descubrió la ley del refuerzo o recompensa, la ley de la disposición y la ley del ejercicio. ¿Cómo se vuelve un psicoterapeuta más especializado? No solamente con los marcos teóricos y conceptuales, sino fundamentalmente con el ejercicio práctico, ¿verdad?
Claro. Eso nos ofreció Sondheim. Luego aparece Watson en 1913 y propone la psicología como la ve un conductista, y el objeto de estudio no es los aparatos mentales, no es la función estructural, no, es la conducta observable, objetiva. Bueno, Watson radicalizó la postura, los métodos es la observación y la experimentación, y no vio la grandeza de Sondheim y apostó por Pablo. Y el mecanismo de aprendizaje es el condicionamiento clásico, pero todo no se aprende por condicionamiento clásico. Claro, y surge allí un antes y un después, ¿verdad? Y el advenimiento de una psicología experimental para la explicación del comportamiento. Y a partir de ahí empiezan a surgir investigaciones con evidencia, y entonces marca un gran avance para la psicología. ¿Qué siguió entonces, Lucho? Sí, el tema fundamental, y hasta ahora es importante, es el aprendizaje. Vamos a recordarle a nuestros amigos qué es el aprendizaje. El aprendizaje es todo cambio de conducta relativamente estable, fruto de la experiencia o la práctica. Aprendemos a hablar con la ayuda de nuestros padres y modelos de nuestros padres, aprendemos a bailar, a escribir, aprendemos a ser cantantes, médicos, psicólogos, panaderos, bomberos, aprendemos los miedos, aprendemos las actitudes adecuadas, las impertinentes, aprendemos a ser adictos al internet, etc. Entonces el paradigma implicó una revolución, porque ya no se pensaba en una enfermedad, salvo que esté probada, que hay un daño orgánico, sino que los problemas psicológicos eran fundamentalmente aprendidos. Y si eran aprendidos, la posibilidad de desaprenderlos con mecanismos derivados de la propia psicología le daban un campo muy interesante a los psicólogos. ¿Y qué apareció luego? Aparecieron los neoconductistas, Clark Hull, Tolman, Morel. Ellos trabajaron no solamente en la conducta observable como Watson, sino Hull, por ejemplo, trabajaba en la motivación e incentivo, el impulso, la fuerza del hábito. Eso no se ve directamente, se infiere de la conducta. Entonces ellos eran conductistas no radicales, sino metodológicos. No eran modelo ER, eran modelo EOR. Entonces han coexistido esos dos modelos hasta la actualidad. Pero antes de acabar la primera generación y sintetizar en la práctica psicoterapéutica, porque es el tópico que tú nos has invitado, es que aparece un fenómeno, Skinner, el gran psicólogo de Harvard, el maestro de maestros, y él nos ofrece el concepto básico de la variable dependiente, tasa de respuesta a su frecuencia. La línea base, como mecanismo, atendemos a una persona fóbica, temor a hablar en público, le tomamos el pulso, el ritmo cardíaco, registramos su comportamiento de hablar en público y notamos que transpira, tartamudea, se traba, ya tenemos una línea base. Luego le aplicamos un tratamiento y seguimos midiendo y vemos cómo le baja el pulso, la línea base, cómo se expresa mejor, etc. Y luego que acabe el tratamiento, esa persona debe de hablar en público como el doctor Villarreal, con tranquilidad y eficiencia. Entonces, ese paradigma incluyó que dos cosas fundamentales. Uno, que los problemas psicológicos son fundamentalmente aprendidos. Dos, que para la resolución de los problemas psicológicos, respetando al enfoque psiquiátrico, respetando a los colegas psicoanalíticos y humanistas, debemos utilizar los mecanismos del aprendizaje derivados de la investigación y probar a través del diseño experimental los cambios de conductas. Ahora, el concepto de esa es la primera generación. Algo más de la primera generación. Perdóname, Lucho, y fíjate que eso marca un tiempo nuevo, ¿no? Por ejemplo, los estudios de Jacobson, la relajación y todo el proceso, la medición del proceso, marca un tiempo diferente. Como que los psicólogos por aquel entonces ya nos sentíamos científicos, ¿verdad? Y no solamente se hacían inferencias del comportamiento. Y ese es un aporte valiosísimo a la ciencia psicológica fundamental. Sí, y permíteme, David, agregar, ese es el enfoque, el aporte norteamericano, ¿verdad? Pero en Sudáfrica, un destacado psiquiatra
Decepcionado del psicoanálisis, se acercó al conductismo y creó la desensibilización sistemática, Joseph Wolpe. Posteriormente él trabajó con Lazarus y otro psicólogo antes que ellos, Salter, ya había creado el entrenamiento asertivo. ¿Te acuerdas, David? El entrenamiento Claro. asertivo para los tímidos, para los agresivos, para los fármacos dependientes. Entonces, el entrenamiento asertivo es fundamental. Y en Inglaterra, el grupo de Eisen, las dimensiones de la personalidad, y Shapiro, el trabajo de terapia de la conducta con problemas neuróticos, ansiedad, miedos, obsesiones. Entonces, el enfoque skinneriano da el paradigma de la frecuencia, del diseño, de la modificación de conducta, y sus seguidores, Arrin, Ayor, lo aplican en autistas, en pacientes psicóticos, y luego Billu, Keller, lo empiezan a aplicar en niños con problemas de aprendizaje, en niños con problemas de conducta, en jóvenes, en delincuentes. Es decir, el enfoque conductual entró con fuerza, y Wolpe y en Inglaterra a las fobias, a las neurosis. Entonces hubo una alternativa psicológica para los psicólogos. Y sabes qué, Lucho, yo lo he palpado en carne propia porque da muy buenos resultados en pacientes que sufren de adicciones, ¿no? Y todo lo que se hace ahí y se puede hacer sencillamente, ¿no? No es tan complicado, pero hay que entender qué es lo que se quiere lograr. Y estos aportes, el entrenamiento asertivo, por ejemplo, es fabuloso cuando se trata de trabajar con pacientes que están, bueno, internados, que están en un centro, pero que van aprendiendo nuevas formas de reaccionar, de conducta frente a su problema. Qué interesante todo esto y este proceso evolutivo, ¿verdad? Sí, y hay otro detalle más. Posteriormente ya, sintetizando, se empezó a trabajar problemas de conducta, rabietas, pataletas, desobediencia, hiperactividad, rebeldía, consumo de alcohol, consumo de drogas, delincuencia, trastornos de conducta. Problemas emocionales, ansiedad, angustia, preocupaciones, depresiones de origen externo, ¿no? Porque las biológicas sí necesitan fármacos, definitivamente, ¿no? Entonces, qué interesante. Habilidad, aprendizaje y trabajo para tímidos, cohibidos, impotentes. Te cuento que la tesis que yo hice para licenciarme en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mi alma mater, fue el primer tratamiento conductual en impotencia y eyaculación precoz, antes que nuestro querido amigo Lucho Pérez, porque él es un experto, ¿no? Pero Claro, Luchito es un experto. mi persona tuvo el honor de ser el primer psicólogo peruano tratando impotencia en un moreno de 1,85 m, David. El negro no podía, pero pudo. Imagínate. Y sin Viagra, con relajación, desensibilización, entrenamiento asertivo. Son los tres procedimientos. Yo le puse casa Lazarus porque resucitó. Entonces, Y hiciste un gran aporte, ¿no? Y eso es lo que a veces los terapeutas como que recurren, perdóname, al facilismo, ¿no? Entonces, pues, un paciente que aparentemente no tiene ni un problema orgánico, lo mandan a que lo mediquen y de pronto ya no ponen en práctica las técnicas que tradicionalmente, como tú lo has hecho, rinden muy buenos resultados, ¿no? Por supuesto, hay que hacer un diagnóstico diferencial de algún problema orgánico, pero si no lo existe, ¿por qué no intentar algo que lo va a curar, verdad? claro. Este caso, David, lo hice en la década del fines del 80. No había Viagra, pues, David. No había, no No había, había no Viagra. había, no Uno. había. Era Dos. otra época. Ese consultante había llegado al Hospital Base Cayetano Heredia, había ido a Medicina General, de ahí había ido al urólogo, le habían hecho exámenes biológicos, y dijeron, no, su problema es psicológico. Hubo un descarte del personal médico muy eficiente, por cierto, y yo tuve que lidiar con ese caso. Otro punto importante es que como consecuencia de esa evolución aparece, por un lado, una historia conductual diferente a la anamnesis psiquiátrica o a la anamnesis en general.
había que tipificar, la diferencia está tipificar la o las conductas problemas, hacer una historia basada en el análisis funcional skinneriano y en base a eso hacer un diagnóstico con el respeto de la Organización Mundial de la Salud, no un diagnóstico tipo etiqueta, sino un diagnóstico funcional. ¿Qué excesos de conducta hay? ¿Qué debilitamientos y qué déficits? En los niveles autonómico, emocional, motor, cognitivo, social, y ahora yo le agrego espiritual. Entonces, esto nos lleva a la segunda generación. Aparece otro monstruo de la psicología, Albert Bandura, el estudio de la agresión, demostrando que la mayor parte de la agresión humana es aprendida. El estudio, la gente sabía que aprendemos por imitación, pero nadie lo había demostrado. Y Bandura lo demostró con estudios de investigación en humanos. Y amplió la modificación de conducta, tomando en cuenta elementos cognitivos y afectivos. Eso es muy importante. Asimismo, aparece mi querido, tuve el honor de conocerlo, Albert Ellis, y llevar un curso con él. Y lo hacemos en IPOX, ¿no? Damos el curso de terapia racional, emotiva, gracias y lo dirige el doctor Luis Arana Mesa. Y con la venia y la guía del doctor David Villarreal. Y el equipo ganador. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece Albert Ellis y él fue formado, como muchos psicólogos de su época, de manera psicoanalítica. Se psicoanalizó 3, 4 años y después empezó a aplicar con éxito, pero él se dio cuenta de que las personas no cambiaban de verdad, tenían una pseudo justificación a sus problemas y con eso racionalizaban, pero su conducta no cambiaba y no mejoraban y tenían un grado de insatisfacción. Y entonces, por ensayo y error, nos plantea la terapia racional emotiva, ¿no? Fue fruto de su esfuerzo, porque del psicoanálisis, que lo practicó por años, pasó a los neopsicoanálisis, pasó por todos, y después volvió a la teoría del aprendizaje y se adscribió y que generó una terapia muy eficiente para problemas de ansiedad, para problemas de celos, para problemas de baja autoestima, para problemas de preocupaciones inadecuadas, en fin, para problemas sexuales. Aparece ese enfoque. Y también aparece la ciencia del desarrollo personal. Los colegas humanistas, tenemos 2 grandes maestros, Roger y Maslow, los queremos mucho, los admiramos, postularon ideas, planteamientos muy novedosos, la tercera fuerza, ¿verdad? Claro. Pero los psicólogos conductuales han hecho algo. Han desarrollado y utilizado los propios principios del aprendizaje y los principios cognitivos y emocionales para crear la ciencia personal, volvernos líderes de nosotros mismos, solucionar problemas. Ahí está Mahoney, por ejemplo. Y Michael, la autoinstrucción, ¿no? El hablarse a sí mismo. En fin, entonces la segunda generación ya empieza a abordar problemas más complejos que requieren de procesos cognitivos y afectivos. Entonces fue un gran avance y amplió la terapia. Ahora, descuidaron un poco el énfasis metodológico, pero lo fueron recuperando. El uso de la línea base, de los diseños experimentales. He revisado artículos en las revistas científicas y colegas que aplican esas terapias utilizan también la metodología conductual stricto sensu, ¿no? Entonces el enfoque se fue enriqueciendo. Y parece mentira, más adelante hay unos encuentros espectaculares que propicia el famoso Daniel Goleman, conocido por todos nosotros y admirado. Y hace unos encuentros con neurocientíficos, psicólogos basados en evidencias, con el Dalai Lama y su equipo de meditadores. Y llevan la meditación al laboratorio psicológico y al laboratorio de los neurocientíficos. Y se demuestra que la meditación, práctica milenaria en el Oriente,
es eficiente y efectiva. No Lo cual, Lucho, es un avance increíble y es una respuesta a lo que se vino haciendo durante mucho tiempo y por qué daba resultados, ¿no? Como tú bien lo has dicho, esto es milenario, ¿no? Y de muchas corrientes terapéuticas claro, que agarran de ahí, ¿no? Pero la virtud es llevarlo al laboratorio. claro. ¿Qué sigue entonces, Luchito? Sí, estos colegas lo llevaron al laboratorio y se abrieron líneas de investigación extraordinarias. Y tan es así que en IPOC vamos a hacer pues un trabajo de ese tipo, ¿no? Claro que sí. Claro que sí, de todas maneras, de tercera generación. Y luego, en la tercera generación, empiezan a estudiar problemas como este problema que es tan rebelde, David, el trastorno limítrofe, Uy, sí, sí. las adicciones, la gente, los jóvenes que se cortan, se atacan, el cutting, ¿no? Putin, claro. Claro, entonces, buscar alternativas. Y entonces aparece la terapia dialéctica, ¿no? La terapia de la aceptación, que recoge algunos procedimientos orientales, aplica meditación también, la dialéctica también aplica la meditación y la terapia de aceptación y compromiso, entre otras, las famosas terapias contextuales que recogen el aporte del genio Skinner de conducta verbal. Es un libro que yo recomiendo a todos los colegas, sean o no sean conductistas. Yo lo soy, convicto y confeso. Pero es importante que todos los colegas revisen ese monumental trabajo de Skinner de conducta verbal y en base a ese análisis funcional y a la conducta verbal, los colegas están trabajando problemas complejos con bastante éxito y con la metodología experimental. David, yo me siento afortunado y yo creo que tú también, porque hemos visto esta evolución del siglo XX al siglo XXI, como, y hay un aporte que no quiero pecar en olvidarlo. El padre de la psicología positiva, Seligman, Martín Seligman, él es un conductista moderno. Claro. Él trabajó la desesperanza aprendida, demostró que gran parte de la depresión humana no es de origen biológico, es de origen psicosocial. Y más bien, las personas al aprenderse estilos inadecuados de afrontamiento, hasta su bioquímica cambian. Y los neurocientíficos han ratificado lo que los conductistas de la década del 60, 70 señalaban, que el aprendizaje programa el cerebro y programa la bioquímica del cuerpo. Seligman trabajó la psicología positiva. Claro, y aquí, ¿sabes qué? Esto es un aporte valiosísimo y corrobora, pues, una emoción es una fórmula bioquímica, ¿no? Y las teorías pues, de la depresión actual, etcétera, del pánico, donde hay componentes metabólicos, etcétera, pueden ser trabajadas, ¿no? Pueden ser trabajadas desde la perspectiva psicoterapéutica, ¿no? Incluso se han hecho análisis, exámenes, en donde antes de tratamiento se tomaba muestra de sangre, después de tratamiento se tomaba muestra de sangre y los cambios eran evidentes, ¿no? La emoción, la psicoterapia, ¿verdad? Entonces produce cambios y produce presencia de neurotransmisores diversos que ahí van a efectivizar el nuevo comportamiento. Y dentro de esto, el aspecto científico de la terapia conductual es fabuloso a través de estos tiempos. David, los neurocientíficos han probado esas evidencias. Sondheim lo hipotetizó. Señalaba que cuando un comportamiento era seguido por una recompensa o consecuencia, había un cambio de conducta y que probablemente ocurría también un cambio en la sinapsis. Pero él lo hipotizó, pero los neurocientíficos lo han probado. Interesante. Y cómo se van integrando los conocimientos de la
diversas disciplinas científicas. Y entonces, de esta perspectiva, este avance, la primera, segunda, tercera generación, han sido precursores y están palpando ahora que era cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Ahora existen algunas pruebas eh, tomografía de NeuroSped, por ejemplo, en donde tú tienes un paciente con TOC, un paciente obsesivo, le sacas una prueba y aparece y tú lo ves en la placa. Cosas que hace muchos años no se podía ni soñar, ¿no? Por ejemplo, estuve leyendo el otro día una investigación que en pacientes con trastorno obsesivo recidivantes y que renuentes al tratamiento, que de pronto medicación no funcionaba, había como una manchita a nivel prefrontal, ¿no? Lo cual surgen muchas preguntas, ¿no? Es la neuropsicocirugía, por ejemplo, del futuro, a partir de todos estos entendimientos. Y ya vendrá pues las nuevas generaciones para hablarnos de eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué esta enfermedad era tan crónica y era renuente a los tratamientos, ¿no? Y la terapia conductual en estas 3 generaciones nos ofrece respuestas y seguramente el mundo científico seguirá esperando más respuestas y presumo que habrá una 4ª generación un poquito más allá y creo que todavía vamos a verla, ¿no? Esperemos que sí, todavía estamos en la segunda adolescencia. Por supuesto. Ahora, ay David, realmente esto es muy interesante y rescatando unos puntos críticos, este enfoque permitió concebir que la mayor parte de problemas psicológicos son fundamentalmente aprendidos. Que el comportamiento no solamente es acción motora observable, sino que el comportamiento humano abarca niveles como autonómicos, pulso, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, nivel o dimensión emocional, alegría, tristeza, pena, miedo, fobias, nivel motor, bailar, escribir, hacer el amor, manejar un carro, etc. Nivel cognitivo, atención, concentración, memoria, metacognición. Nivel social, las reglas, las normas. Y el nivel espiritual, lo que antes los humanistas hablaban, hoy con la psicología positiva se está investigando. Se está investigando el amor, la felicidad, el éxito, el flow, la motivación trascendental. En fin, el mundo de la psicología se ha vuelto espectacular y se está acercando el Oriente, ¿no? El Oriente milenario con el mindfulness, la aceptación, porque hay problemas que no podemos cambiar, pero vamos a aceptarlos para vivir, tener calidad de vida, ¿no? Claro que sí, Luchito, y realmente hablar de psicoterapia es seductor y uno no acaba nunca, ¿verdad? Y en esta reunión tú nos has ofrecido una entrevista seductora, porque yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando estarán allí pegadas siguiendo una secuencia. Como conclusión, ¿qué podrías decirnos a todos aquellos colegas, amigos que nos están escuchando, Lucho? A los amigos los invito a probar, ¿no? A probar los diversos enfoques psicoterapéuticos y en su práctica profesional y en base a las evidencias o resultados, usando diseños experimentales, elegir. Y también deseo invitarlos, con tu anuencia, mi querido David. Claro que sí. A los cursos que tenemos de intervención conductual cognitiva, ¿no? Cada 2 meses se aperturan en nuestro querido centro de capacitación, el centro que se mantiene, David, que se mantiene con más de 30 años. 36 ¿no? Ahora. 36, la antigüedad es clase, David. Y también el curso de terapia racional emotiva para los colegas. Y próximamente, es una promesa, vamos a hacer los cursos de los diplomados de 3ª generación. Fantástico, esa es una excelente noticia, Lucho. Y muchas gracias por tu participación. Hemos asistido
a un viaje cronológico, emocionante, seductor, esperanzador y muy científico, por supuesto, de la terapia conductual desde la primera generación hasta la tercera. Y te agradezco infinitamente tu participación. Ha sido un honor tenerte en esta entrevista y te comprometo a que haya una próxima oportunidad que no sea la última vez. Gracias, Lucho. No, muchísimas gracias, el agradecido soy yo. Un abrazo para ti, David, y un abrazo a todos los amigos, los colegas, los jóvenes estudiantes que nos acompañan en este quehacer tan hermoso que es la psicología. Muchas gracias. Amigos de Conversando de Psicoterapia, ha sido una nueva edición de este su programa que llega a ustedes por la organización del Instituto Peruano de Orientación Psicológica IPOPS, una institución con 36 años al servicio del país, con los auspicios de IMET, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud Perú, y AYU, Asociación para el Desarrollo de la Familia. Muchas gracias, amigos. Será hasta la próxima. Gracias, Lucho. Nos vemos. Chao. Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo también. Chao.